Para encontrar una justificación teórica a la regla de lazos o de malla de Kirchhoff, vamos a comenzar considerando la conexión de una fuente de tensión, como puede ser una pila o una batería, a un circuito formado por una única resistencia. Si está la llave abierta, no circula corriente y el potencial del extremo inferior de la resistencia coincide con el del borne negativo de la fuente de tensión. Mientras que el potencial, como acá no hay corriente, no hay caída de potencial, y este punto va a estar también al mismo potencial del borne negativo. O sea que en el instante inicial va a haber una diferencia de potencial en extremos del interruptor igual a la diferencia de potencial al circuito abierto de la pila, que es el valor de la FEM de la pila. Cuando se cierra el interruptor, el potencial de este punto va a crecer en un intervalo de tiempo muy cortito. Ese transitorio hace que exista una onda electromagnética que recorre a todo el conductor, pero en definitiva van a haber cargas positivas superficiales y cargas negativas en este lado, que la contribución de todas ellas va a producir, la suma de todas ellas, va a producir un campo electrostático en el interior del conductor. Bien, ese campo electrostático es el que se mantiene mientras hay circulación de corriente y es el que establece la diferencia, la relación J sigma por E, que está dada por la ley de Ohm en forma microscópica. Este campo es electrostático y por eso se puede definir una diferencia de potencial. Hay una diferencia de potencial B en extremos del conductor, que es la integral de este campo electrostático desde este punto hasta este punto. A medida que circula corriente, y si consideramos el caso particular de corriente continua, por ser la corriente continua, y acuérdense que corriente es N, Q, B por la sección transversal del conductor, esta sección transversal, N es el número de portadores por unidad de volumen, Q es la carga de los portadores y B es la velocidad promedio. En el caso de un conductor en corriente continua, la velocidad promedio es una velocidad constante. Entonces, en ese caso, si la velocidad es constante, la energía cinética por el movimiento de estos o por el desplazamiento de estos portadores que originan la corriente es constante. Ahora, la diferencia de potencial es distinta a medida que avanzamos en el conductor. Hay una caída de potencial que va disminuyendo hasta anularse en el borne negativo. Entonces tenemos una situación de campo electrostático en donde la condición de campo electrostático es que la energía mecánica se conserva. Esto quiere decir que la energía potencial más la energía cinética es constante. Si la energía potencial disminuye y la energía cinética de movimiento de los portadores se mantiene constante, existe otro término que aumenta la energía interna del material. Entonces, esa caída de potencial se traduce en una transferencia de energía eléctrica al medio en forma de calor. En el caso de una resistencia. Bien, esto lo podemos expresar diciendo que la energía entregada por la batería, que como FEM es trabajo por unidad de carga, la energía va a ser para cada carga diferencial Q entregada al circuito, el trabajo que realiza la batería y la energía que entrega el circuito es E diferencial Q. Y eso se traslada en una caída de potencial B diferencial Q a lo largo del circuito. Como la caída de potencial es I por R, de acuerdo a la ley de Ohm, esto también se puede poner como I por R diferencial Q. Entonces de acá vemos que si toda la energía entregada por la fuente de tensión se disipa en el circuito en forma de calor en la resistencia, esto es lo mismo que poner que FEM es igual a I por R.
Bien, esto lleva entonces a que podamos expresar, al menos para situaciones en donde hay una FEM y una resistencia, que suma de FEM es igual a la suma de caídas. En el siguiente video vamos a extender este resultado para circuitos con inductancias y capacidades.